Deseo, cuerpo, escritura. ¿Cómo escribir el deseo? ¿Cómo acercarse a lo que mueve a cada uno de nosotros intrínsecamente, en lo más íntimo de su vida, sin metáfora, aproximación, balbuceo? ¿Cómo atinarle y no dejar de imaginar alrededor de ese real que no se puede encontrar ni verificar la verdad de nuestro cuerpo? Pues el deseo es primeramente el lenguaje del cuerpo, una historia de cuerpo, su cifra misma, su pasión secreta, su genealogía. No hay cuerpo sino con dolor de deseo, es decir, impedido, trabado, pero también arrebatado, imantado. Y es otra vez el cuerpo que por medio del síntoma indica que lo que lo atraviesa no es conocido, o tampoco por la razón que cree gobernarlo. El lenguaje del cuerpo es un medio decir, un mal decir, medir, como lo enunciaba Lacan, puesto que desde hace bastante tiempo sabemos, bajo todas las latitudes, que el deseo es una historia de las cadenas, de desencadenamiento y de encadenamientos, con las palabras, entre las palabras y sin las palabras. Los efectos del deseo nos llegan en futuro anterior, si solo hubiéramos sabido. De este desconocimiento, de este tiempo de retardo irrecuperable, nace el pensamiento. Quiero decir, esa facultad de pensar el deseo precisamente en el lugar de la falta. Semejante a la mascada que se escapa de mano en mano sin que la podamos atrapar, sino solo exclamar a posteriori, estaba aquí, yo la vi. ¿Qué es lo que retiene el deseo del lado de la escritura en lo que constituye como escritura misma? Pues el deseo, creo yo, se escribe, y no únicamente en los libros, sino en todo lo que deja huella, inscripción, memoria, archivos, todo aquello que de esta manera es puente entre los vivos y los muertos. Cuando no queda acceso al deseo, uno se muere, invisiblemente, ya nada está imantado, el sentido te dejó, las tareas son mecánicas, hasta los rostros amados ya no te son de ningún socorro, te agobian, y la misma angustia los contamina poco a poco. ¿Qué podemos decir de esta vida fuera del deseo también llamada depresión? Es ese deseo extenuado que llega a nuestros cuartos semicerrados de analistas, de los que esperamos que sean por fin el espacio de una liberación posible, de un renacimiento. La escritura del deseo es un espacio talismánico, una prenda dada a la muerte, pero aún no. Al amor, sí, un poco más, y al pensamiento. A veces el que escribe avanza en la penumbra sin saber exactamente lo que escribe, pero entendiendo confusamente que lo que se está escribiendo allí lo precede. ¿Cuáles son las razones que lo llevan a este lugar? A veces pueden ser malentendidos, pedidos amistosos o editoriales, cosas por entregar, artículos, libretas de sueños, pequeños bloques de pensamientos silvestres. Esta es sin duda la pregunta más misteriosa. ¿Por qué procedimiento se confía a tal mano prolongada por una pluma o por una computadora el trazar, casi sin nuestro conocimiento, de lo que se escribe? Pues me parece que en toda escritura hay un texto que subyace a lo que queremos llevar hacia adelante y que dominamos con más o menos talento y fuerza. En este subtexto, que el inconsciente arma como arma nuestros sueños, nuestros lapsus, nuestros actos fallidos, las fechas significantes de nuestras vidas, los nombres amados, en él precisamente se encuentra arriesgándose verdaderamente el deseo. En una cura es difícil, inquietante pero apasionante, utilizar el arma de la escritura, provocarla por lo menos, porque amenaza con rivalizar de cierta manera con la oralidad, la fugacidad de una palabra dada, oída, consentida. Vivir es una invención arrancada del terror, un terror que algunos apaciguan entre brazos siempre distintos, otros en el alcohol,
otros aún en una hiperactividad enfermiza. Los seres son desiguales ante la angustia. El gesto de la escritura se parece a un deshechizo, a una promesa de fidelidad. ¿Pero a quién? ¿Lo sabrá el escritor en el instante en el que escribe? El texto de H, además de su fuerza y de lo formal de su presentación, es como esas estelas que se forman después del evento traumático, pero a diferencia de lo que pasa en el mar que recubre cualquier huella de paso, aquí queda un discurso con una destinación y que también es un llamado, una provocación a ser contestado. Si el trauma provoca la posibilidad del sacrificio o lo vuelve necesario, lo que queda de él se reconoce por las ofrendas simbólicas de los testigos. La estela se vuelve a cerrar, es bien sabido, y después el mar aparece como si nunca hubiera sido abierto por la roda de un barco, pero para una vida humana, lo que ocurrió allí no se vuelve a cerrar, y menos aún cuando la estela pertenece a la literatura. Pues esa es una forma particular de memoria, sea ficticia o poética. Ignora el legado que deja a los sobrevivientes. No se sabe explicar la creación, no se debe. Pero ¿cómo se crea una lengua contra la lengua? A esto sí, a lo mejor nos podemos aproximar. Contra la extrañeza del mundo, la escritura inventa un lenguaje para traducir lo intraducible, para hacer oír lo innombrable e intentar inscribir en él una forma nueva. Así nace una lengua propia, para parafrasear a Virginia Woolf, un recinto particular donde el sujeto a cubierto por un tiempo ha negociado su paso en la tormenta de lo real. Para ser libre, el sujeto experimenta el mundo a partir de cierto exilio impreso en él muy precozmente como una modificación íntima. Esta lengua también son los colores de la paleta del pintor, las notas y las manos del músico, la piedra esculpida, todas las obras, las instalaciones efímeras y las abstracciones, los planos de arquitecto, los espacios silenciados entre las barricadas. Pero es de creer que acabar con la angustia es un proceso que aun cuando te otorga las más de las veces la inteligencia, es extenuante en sí mismo. Te consume lentamente. Si el sujeto no reencuentra el camino de una paz interior, ¿pero cómo? Si entra en ese exilio que es la creación, lo que enfrenta es una hidra con varias cabezas. Pero la enfrenta, es verdad, y este combate puede darle una fuerza de vida extrema. El deseo, cuando se escribe, se codea con la muerte y la alegría. Como escritura, navega entre los destinos de nuestros muertos, tanto los que hemos amado como aquellos cuya memoria arcaica, en sufrimiento, sigue trabajando dentro de nosotros, a través de nosotros, con extrañas repeticiones y casualidades que casi nos harían creer en la fatalidad en el sentido griego. En realidad, esta manera que tiene la escritura de abrir camino es un arte del renunciamiento a sufrir, pues renunciar a sufrir requiere de mucho valor.